Hola a todos. Hoy vamos a llegar hasta la página 79. Voy a empezar explicando de qué se va a estar hablando en este vídeo y en el siguiente para que se pueda entender. En nuestro cerebro, en la estructura cultural, existen dos zonas, vamos a llamarlo así, llamadas estructura real y estructura habitual. La estructura real no tiene que ver con el lenguaje. La estructura habitual sí tiene que ver con el lenguaje. Me explico. En la estructura real es donde se estructura el descubrimiento e interpretación de un ente, como la muñeca que ponemos como ejemplo. Digamos que se corresponde con las dos operaciones de la razón, descubrir e interpretar sémicamente un ente, darle un significado para nosotros. Pero aún no se habla de lenguaje. Por eso se dice que la estructura real está construida a partir de entes externos y que es a priori, es decir, antes del lenguaje. Digamos que es como cuando el bebé ya conoce las palabras, pero aún no ha aprendido a hablar. En la estructura habitual se estructuran los elementos básicos del lenguaje, los sistemas, los cuales se van enlazando unos con otros para ir formando el lenguaje. Es, por tanto, a posteriori del conocimiento de los entes. Esos elementos básicos de la estructura habitual, que son los sistemas, están construidos a partir de entes internos, lo cual ya se irá explicando. Además, pueden ir creciendo. Es como el niño que ya ha descubierto e interpretado el ente, conoce su significado. El niño, a lo largo de su vida, irá formando oraciones cada vez más complejas, hasta que, al ser adulto, ya habrá aprendido a comunicarse con oraciones estructuradas en distintas modalidades. También se llama esta estructura virtual, porque es algo potencial, pues tiene la potencialidad de ir creciendo. En los vídeos anteriores hemos estado hablando de la estructura real, de las dos operaciones de la razón. Ahora vamos a afianzar algunos conceptos de lo dicho hasta ahora, que, insisto, aún no es el lenguaje, sino la estructura real, de la cual a posteriori saldrá el lenguaje. Vamos a hacer un repaso del gráfico que estáis viendo en la pantalla, lo que significa cada concepto para que podamos seguir la narrativa de hoy. El sistema que veis iluminado es cómo hemos representado gráficamente a un ente externo, por ejemplo, a un lagarto. El pensamiento es el momento en el que estamos pensando en ese lagarto, y cuando lo estamos haciendo, se ilumina ese sistema, lagarto, que tiene debajo. El significado es el relieve que se produce cuando pensamos en ese lagarto y se ilumina el sistema. Es decir, el significado es el pensamiento de un sistema, o lo que se realza cuando pensamos en un sistema, lagarto, en este caso. Es tan sencillo como esto. De pronto, pensamos en un lagarto, en el sistema lagarto. Entonces, ese sistema se ilumina y el pensamiento sobre ese sistema lagarto se realza, consistiendo ese realce en el significado del sistema lagarto. Aún no hemos hablado de concepto. ¿Qué es un concepto? ¿Y qué relación tiene con el significado? El significado es lo que algo significa, y el concepto es el significado, pero visto desde un contexto determinado. Con otras palabras, el concepto surge cuando el significado está en un
contexto significativo de un lenguaje, el concepto es el significado más el contexto. Esto que acabamos de explicar y que es de lo que hemos estado hablando en los vídeos anteriores, es la forma en que se estructuran los entes externos en la estructura cultural, aplicable a las dos operaciones de la razón para conocer un ente externo. O quien dice ente externo dice cualquier estímulo externo. Pero ahora, y prestad mucha atención porque aquí vamos a hablar del lenguaje, que es algo interno, es algo a posteriori del conocimiento del ente externo. No tiene que ver, por tanto, con estímulos externos. El lenguaje se forma dentro, en nuestro cerebro. Por lo tanto, hablaremos de unos sistemas diferentes que se crean para componer el lenguaje, sin referencia a entes externos. En esto es precisamente lo que difiere de la estructura real, los cuales sistemas toman prestados tan solo algunos símbolos del modelo expuesto anteriormente. Por eso, cuando hablemos de entes internos, nos estamos refiriendo a este modelo, al modelo del lenguaje. Es fundamental que se entienda esto, a saber que ahora vamos a estar hablando de entes internos, los entes que forman el lenguaje. De cualquier manera, se terminará de entender bien a medida que vayamos avanzando en el vídeo. Como sabemos, las piezas de construcción de un lenguaje son los sistemas. Vamos a plantear una pregunta. ¿Qué clase de ente se haya esquematizado en la relación de un sistema? ¿O qué clase de ente constituye el esquema? Respuesta: un ente interno. Y ahí lo dejamos de momento porque antes de dar respuesta a esta pregunta hay que entender qué es un símbolo arquetípico y qué es el esquema de un ente interno. Símbolo arquetípico. Para entenderlo, tenemos que recordar que el sistema simple está compuesto por uno o dos principios y una relación. El principio tiene potencia pasiva. Aquí una regla mnemotécnica. P, principio, potencia pasiva. Nos puede ayudar a retenerlo. Y los símbolos que conforman la relación tienen potencia activa. Pues bien, un símbolo arquetípico es un principio que se subestructura en una relación y por consiguiente cambia de potencia, de manera que ese símbolo que como principio tiene potencia pasiva, en la relación tendrá potencia activa. Por eso, cuando ese principio pasa a formar parte de la relación, se convierte en un símbolo arquetípico esquematizado en la relación. Atención aquí porque ya hemos definido símbolo arquetípico referido a la estructura real, antes del lenguaje. Ahora vamos a hablar de la estructura habitual, es decir, del lenguaje. El esquema de un ente interno es el conjunto de todos los signos arquetípicos que están esquematizados en dicha relación. Ahora vamos a plantear una pregunta y daremos la respuesta literal del libro. ¿Qué clase de ente se haya esquematizado en la relación del sistema? Un ente interno. Los elementos fundamentales de un lenguaje, en tanto que sistemas, no son de la misma clase que los sistemas que produce el conocimiento de los entes externos. Aquí se está incidiendo en que tengamos presente que estamos hablando de entes internos. Continúo y leo otro párrafo literal del libro. Cuando un esquema no corresponde a un ente externo, es un ente interno,
y, en el caso que estamos considerando, parte de un elemento del lenguaje o sistema. Ahora voy a reducir este párrafo, omitiendo de momento lo que alude a lo externo. Quedaría: el esquema de una relación es un ente interno y parte de un elemento del lenguaje, es decir, parte de un sistema. Repito, el esquema es parte del sistema. Esto ya lo sabíamos respecto a los sistemas de la estructura real, pero ahora estamos hablando de la estructura habitual del lenguaje, de lo cual se deduce que en el lenguaje también hay sistemas formados por principios y relaciones. Entonces, ¿de qué tipo son los símbolos que forman el esquema del lenguaje? Símbolos arquetípicos, subestructurados a partir de principios internos. Ahora vamos a explicar con más detalle lo que se apuntó al principio, que las operaciones de la razón son a priori que el lenguaje. Las operaciones de la razón son a priori, antes que el lenguaje. Son descubrir el designio o esencia de un ente externo, lo que un ente es o está designado, e interpretarlo sémicamente, es decir, darle un significado, cuya correspondencia sería un pensamiento. Y ya el lenguaje es una operación a posteriori. Es una operación interna consistente, digamos, en jugar con lo ya descubierto e interpretado, por ejemplo, hacer combinaciones con las palabras y crear relaciones entre ellas, relaciones que, como dijimos, se denominan ente interno y que son parte de un elemento del lenguaje o de un sistema. Las relaciones son parte de un sistema. A continuación se consideran dos ejemplos clásicos de lenguajes, el idiomático y el matemático. Pero aquí solo vamos a tomar como ejemplo el primero, el lenguaje idiomático, el lenguaje de un idioma o simplemente un idioma. Empezaremos por abordar qué es una oración idiomática, simplemente una oración. Vamos a poner como ejemplo una oración copulativa, que es aquella cuyo verbo es el verbo ser. Una oración con tan solo sujeto y predicado. En este caso, el sujeto es un sustantivo, una cosa, acerca de la cual se predica o se dice algo, una cualidad. Y el predicado es lo que se predica o lo que se dice acerca de ese sujeto. El ejemplo que vamos a poner es: la casa es antigua. La casa es un sustantivo y es el sujeto, es el verbo copulativo, cópula, copulativo porque une. Antigua es un adjetivo y es un predicado, lo que se predica o se dice del sujeto. A esto se llama oración idiomática, llamada también sistema idiomático. Antes de seguir, tenemos que tener muy claros estos conceptos. Sistema idiomático y oración idiomática son la misma cosa y se corresponde con un sistema simple. Ahora, si el conjunto de muchos sistemas simples forman un sistema complejo, el conjunto de muchas oraciones idiomáticas o sistemas idiomáticos forman el lenguaje. El tipo de estructura que posea el lenguaje dependerá de cuántas y cuáles oraciones se utilicen para constituir dicho lenguaje, y también de la modalidad con que estos elementos, las oraciones, se produzcan. La modalidad se refiere a las distintas maneras de expresión, de los distintos tipos de oraciones que podemos formar. Esto que acabo de leer quiere decir
que los distintos tipos de oraciones son los que determinan la estructura de una lengua, o que, partiendo de sistemas idiomáticos u oraciones, es posible desarrollar estructuras de sistemas complejos o lenguajes. Dichas estructuras, el lenguaje o el sistema completo, posee dos características principales. La primera, sus esquemas no guardan correspondencia con entes externos. De esto ya hemos estado hablando todo el tiempo. Y segundo, no acaban nunca de crecer. O con otras palabras, los sistemas complejos, en este caso el lenguaje, crecen indefinidamente desde adentro. Pues bien, en la estructura cultural existen dos regiones o estructuras, en una de las cuales se estructuran esos elementos fundamentales, sujeto y predicado, de los que ya hemos hablado hace un momento, que están construidos a partir de entes internos. A esta región se le denomina estructura habitual. El resto de la estructura cultural está formada a partir de entes externos y a esta región se le denomina estructura real. La estructura real es permanente, a priori, de todo lenguaje. En cambio, la estructura habitual es a posteriori del conocimiento de los entes y está constituida por sistemas virtuales, necesariamente incompletos, porque en los elementos fundamentales subyace la posibilidad de su construcción. Lo que esto quiere decir es que en la estructura cultural existe una región llamada estructura habitual, donde se encuentran los elementos fundamentales, básicos del lenguaje, pero que dichos elementos tienen la posibilidad de irse complementando con otros elementos del lenguaje. Vamos a explicar esto con palabras coloquiales. Lo primero que hay que tener claro es que la estructura real está formada por arquetipos tomados de la memoria arquetípica, pero que ya están actualizados y están representados por las bolas negras. El proceso sería el siguiente. Una persona que empieza a hablar en una lengua empieza aprendiendo oraciones muy básicas del tipo «la casa es antigua». Luego, la persona hace combinaciones más complejas con las bolas negras y con ello construye oraciones más complejas. El pasú tiene la posibilidad de incorporar a dicha estructura habitual elementos de la estructura real procedentes de entes externos. Y esto se realiza a través de la inteligencia y por la facultad traductiva del pensar racional del pasú. Entonces, expliquemos los conceptos de inteligencia y facultad traductiva con más detalle. Definición de inteligencia y facultad traductiva. Primero lo leeré literal y está con mayúsculas. Inteligencia sería la capacidad que posee el pensar racional para traducir semióticamente el esquema de un ente al mayor número posible de lenguajes. Y a tal capacidad se llama facultad traductiva. Aquí con lenguajes no nos estamos refiriendo a idiomas, sino a todo tipo de lenguaje, matemático, por gestos, por señales, etc. Vamos a incidir en ciertos puntos de la definición literal que hemos dado. Traducir el esquema del ente semióticamente. Semióticamente significa a través de signos, palabras, gestos, dotados de un significado. Sabemos que el esquema es la verdad, su verdad, que el pasú tiene a priori del lenguaje. Por tanto, el pasú traducirá a los distintos lenguajes solo una parte de la verdad del ente.
un aspecto o una apariencia, su verdad. Continúo leyendo y también está en mayúsculas. Es decir, toda definición de un ente en cualquier lenguaje describe solo una parte de la verdad del ente. Es un símbolo incompleto. Ahora volvemos a plantear otra pregunta. ¿Cómo hace la inteligencia del Pasú para traducir el esquema, su verdad, a los términos del sistema lingüístico? ¿O cómo expresa el Pasú un significado, el pensamiento de un sistema en su lenguaje? Daremos dos respuestas. La primera por medio de analogías estructurales y la segunda será una explicación intuitiva, pero esa respuesta la dejaremos para el próximo vídeo. Antes de responder a la pregunta, hay que entender muy bien lo que aquí se está planteando. Se plantea cómo expresar, hablar, poner palabras, exteriorizar, que es muy diferente a pensar, que es algo íntimo, que abarca mucho más que la expresión. O dicho de otra manera, hay que tener en cuenta la distinción entre pensar y expresar, pues la expresión en un lenguaje determinado requiere un contexto determinado propio de ese lenguaje. Por eso, en ese contexto, en ese lenguaje que es externo, solo se puede expresar una parte de la verdad del ente. Seguiremos avanzando en este punto en lo que resta del vídeo. Así que vamos a responder a la pregunta que se ha planteado. Leo literal la respuesta del libro. Cuando el pensar racional del Pasú procura aprehender un pensamiento de un sistema en los términos de un lenguaje, aquí se está hablando de poner un pensamiento en palabras en un lenguaje. La facultad traductiva del Pasú le permite ver o notar al sistema en el contexto significativo de un lenguaje. Esto es muy importante porque para poner un pensamiento que no tiene palabras en palabras de un lenguaje, es necesario hacerlo a través de algo, y ese algo se llama facultad traductiva. Y se necesita además un contexto. Sigo leyendo. Entonces, la verdad del ente se traduce como concepto inteligible o significado lingüístico. Entonces tenemos que, gracias a la facultad traductiva y a un contexto, es posible expresar los pensamientos o la verdad del ente como un concepto que solo expresa una parte de la verdad, pues sería prácticamente imposible expresar toda la verdad, pero ya llegaremos a esto más adelante. Ahora continúo leyendo y si prestáis atención al esquema, entenderéis perfectamente lo que se va diciendo. Lo que hace la facultad traductiva es facilitar la visión del esquema desde determinada perspectiva, de tal modo que el contexto significativo, es decir, el lugar desde donde se mira el esquema o significado, condiciona al significado como concepto del esquema. Lo repito, la facultad traductiva facilita la visión del esquema desde determinada perspectiva, de tal modo que el contexto significativo condiciona al significado como concepto del esquema. Con otras palabras, la facultad traductiva hace que un significado o el esquema del ente, que aún no es el lenguaje expresado, pueda traducirse a conceptos que ya es lenguaje, cuando dicho significado es observado desde diferentes lugares o contextos. Continúo leyendo literal.
La facultad traductiva codifica, anota al pensamiento en términos de un lenguaje. En rigor, la facultad traductiva consiste en aplicar la estructura habitual, que tiene un contexto, sobre la estructura real, para establecer correspondencias semióticas, añado yo, para obtener un significado concreto y un concepto. O el sistema complejo virtual, el habitual, el incompleto del lenguaje, es expandido sobre el sistema real del ente, situando el esquema en su contexto significativo. Aquellos símbolos del esquema que se corresponden con símbolos del lenguaje, es decir, de la estructura habitual, se actualizan en el concepto que es el significado visto desde un contexto. Y este concepto solo puede tener un aspecto de la verdad. Algunos símbolos equivalentes o notas del esquema, los símbolos arquetípicos. Aquí damos por finalizada la respuesta a la pregunta que planteamos: ¿cómo el Pazu expresa sus pensamientos en un lenguaje? Ya en el próximo vídeo daremos una explicación intuitiva a la misma pregunta, lo cual va a ser un complemento muy esclarecedor a la pregunta. Abajo, en la descripción del vídeo, encontraréis los enlaces para que colaboréis en que este trabajo pueda seguir realizándose. Así que ya me despido hasta el próximo día. Un saludo y que estéis bien.